La talasofobia es el terror abismal al océano, al vacío infinito que se oculta bajo la superficie y al susurro de lo desconocido desde las profundidades. Saludos con todos, en este iceberg descenderemos no solo a lo más profundo del mar, sino también al rincón más oscuro de la mente humana. Desde datos científicos hasta leyendas perturbadoras y casos reales, exploraremos todo lo que hace del océano un lugar tan fascinante como aterrador. Nivel 1. El miedo a las profundidades. La talasofobia es más que el simple miedo al océano, también es una fobia intensa y paralizante hacia grandes masas de agua abiertas, especialmente cuando éstas son profundas, oscuras e inmensurables. Quienes la padecen experimentan ansiedad extrema ante la idea de estar rodeados por agua sin fondo visible, donde cualquier cosa podría acechar. En muchos casos, la talasofobia también está conectada al temor de ser tragado por el vacío, de morir sin dejar rastro, o de enfrentarse a algo que no debería existir en nuestro mundo. Este miedo, aunque irracional, tiene raíces evolutivas, ya que nuestros antepasados evitaban aguas profundas por seguridad. El ahogamiento. Pocas muertes generan tanta angustia como el ahogamiento. El cuerpo humano, desesperado por respirar, lucha hasta el último segundo en un reflejo instintivo que solo agrava la sensación de pánico. Inhalar agua provoca una ardiente sensación en los pulmones y la pérdida de control sobre el propio cuerpo, generando un terror absoluto. Estudios han demostrado que muchas personas temen al ahogamiento más que a la muerte por fuego, debido a su lentitud, impotencia y sufrimiento consciente. Y en el contexto de la talasofobia, este miedo se intensifica, ya que no se trata solo del miedo a morir, sino del entorno en el que ocurre, un abismo insondable, oscuro, indiferente, que parece tragarlo todo. Fotografías de aguas profundas. Aunque parezca exagerado, muchas personas con talasofobia no necesitan estar cerca del océano para sentir terror, ya que solo basta una imagen, un nadador flotando sobre una fosa azul oscura, la vista de un acantilado submarino, o una criatura deslizándose en la negrura abisal. Estas fotografías provocan respuestas físicas reales, respiración agitada, sudoración y mareos. En redes sociales, hay cuentas dedicadas a recopilar fotos triggers para talasofóbicos y los comentarios están llenos de personas que confiesan haber sentido una ansiedad brutal al verlas. Película Open Water. Open Water se convirtió en una pesadilla realista para quienes temen al océano, ya que se encuentra basada en hechos reales, donde se narra la historia de una pareja abandonada por error durante una excursión de buceo. En medio del mar abierto, sin tierra a la vista ni ayuda posible, ambos comienzan a enfrentarse no solo al hambre o a los tiburones, sino al terror psicológico de saberse olvidados en la inmensidad del mar. El uso de cámara en mano, planos largos y el mar como único escenario potencian la ansiedad. No hay monstruos ni efectos especiales, ya que el villano es el océano mismo, vasto, implacable y silencioso. La película explora la vulnerabilidad humana ante lo natural, lo indiferente y lo desconocido. Subnáutica. Subnáutica, a pesar de ser un videojuego, es considerado por muchos como uno de los simuladores más eficaces de talasofobia. El juego te sitúa en un planeta alienígena cubierto completamente por océanos, y desde el principio, el jugador debe sumergirse para sobrevivir, recolectar recursos, explorar y construir, pero a medida que avanza, la atmósfera se vuelve inquietante. El mar se vuelve más profundo, más oscuro y más silencioso, y empiezan a aparecer criaturas colosales, abismos sin fin y ruinas alienígenas. El diseño sonoro es clave, ruidos lejanos, chillidos, golpes metálicos y frecuencias distorsionadas aumentan la tensión. No hay sustos evidentes, sino un horror constante que crece con cada metro de profundidad. Subnáutica logra lo que pocas obras hacen, no necesitas ver al monstruo para sentirlo. La Fosa de las Marianas. La Fosa de las Marianas es el punto más profundo conocido del océano, más de 11.000 metros bajo el nivel del mar, y para visualizarlo, si colocaras el monte Everest en su interior, la cima aún estaría a más de 1 kilómetro por debajo de la superficie. Esta comparación no solo revela la inmensidad del abismo marino, sino lo poco que conocemos de él. En esa oscuridad total viven criaturas muy extrañas, muchas aún sin clasificar, adaptadas a condiciones que matarían instantáneamente a un ser humano.
Se han realizado muy pocas exploraciones al fondo de la fosa y los datos obtenidos son escasos y a veces inquietantes. Para la mente talasofóbica, la fosa representa el límite de lo conocido y el comienzo de lo inabarcable, un lugar donde, literalmente, podrías caer para siempre. Nivel 2. Sonido Doppler. En 1997, una extraña señal acústica fue captada por la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos en el Pacífico Sur. La bautizaron como Doppler por su sonido grave y ascendente. Lo inquietante no fue solo el ruido en sí, sino su escala, que provenía de un punto remoto y su intensidad sugería que fue emitido por una criatura viva, pero más grande que cualquier animal conocido. Algunos científicos intentaron atribuirlo al rompimiento de glaciares submarinos, pero esa explicación nunca fue concluyente y para quienes sufren talasofobia, Doppler representa lo más aterrador del océano, que algo inmenso, desconocido y vivo pueda estar acechando en las profundidades, más allá de nuestro alcance. A día de hoy, sigue siendo uno de los mayores misterios acústicos del mar, alimentando teorías sobre criaturas colosales, civilizaciones submarinas ocultas o incluso experimentos encubiertos. Olas monstruo. Las olas monstruo son gigantescas masas de agua que aparecen repentinamente en mar abierto, sin aviso ni tormenta que las justifique. Uno de los casos más aterradores ocurrió el 1 de enero de 1995, cuando una plataforma petrolera en el Mar del Norte llamada Draupner registró una ola de 25.6 metros de altura. Hasta entonces, muchos creían que estas olas eran solo leyendas de marineros, pero la ola impactó con tal fuerza que rompió barandales de acero reforzado. Aquel evento marcó el primer registro científico real de una ola monstruo y cambió por completo la forma en que se diseñan estructuras marinas. Desde entonces, se han documentado más, como la que enfrentó el crucero Norwegian Dawn en 2005, causando daños severos. Estas olas no siguen patrones climáticos normales, lo que las convierte en una amenaza real e impredecible. El océano de noche. La superficie del mar puede parecer tranquila bajo la luz del día, pero durante la noche se convierte en un abismo aún más aterrador. Todo lo visible desaparece y la línea entre el mar y el cielo se borra. Para muchos, esto desencadena una ansiedad abrumadora, no saber qué hay debajo de ti y sin saber si algo te está observando desde las profundidades. El océano de noche es completamente negro, infinito, silencioso o peor, lleno de sonidos que no puedes identificar. Para quienes padecen talasofobia, incluso videos nocturnos del mar generan escalofríos. Es el miedo a lo desconocido, multiplicado por el miedo a lo invisible. El mar, ya aterrador por sí solo, se transforma durante la noche en un espacio donde lo imposible parece acechar justo bajo la superficie. Talasofobia en Mario 64. Muchos de ustedes deben recordar esa extraña sensación al jugar Super Mario 64, cuando de repente la aventura colorida se transformaba en algo inquietante. Hablo de los niveles acuáticos como Jolly Roger Bay o Dire Dire Dax, donde todo parecía normal hasta que te sumergías en esas aguas profundas y azules. La música, calmada pero extrañamente triste, se mezclaba con el sonido del agua, creando un ambiente que hacía que quisieras salir de ahí lo antes posible. Pero lo peor, sin duda, era esa enorme anguila que salía lentamente de una cueva oscura con su boca abierta y ojos inexpresivos. Muchos jugadores quedaban paralizados al verla, y aunque sabías que solo era un enemigo más, había algo espeluznante en su diseño y en la forma en que emergía de la oscuridad. Para muchos, este fue su primer encuentro con lo que hoy se conoce como talasofobia digital, el miedo irracional al océano y a lo que se esconde bajo su superficie. Aunque Mario 64 es un clásico, para algunos, esos niveles acuáticos siguen siendo una pesadilla que nunca olvidarán. Misiones submarinas desaparecidas. Desde que el ser humano empezó a explorar el fondo del mar, han existido misiones que desaparecieron sin dejar rastro, algunas eran científicas y otras militares. Submarinos como el USS Treasure en 1963 o el Kursk en el año 2000 se hundieron con toda su tripulación, muchas veces sin que se pudiera recuperar un solo cuerpo. Otros casos son aún más misteriosos,
submarinos de investigación que dejaron de enviar señales en zonas sin corrientes, vehículos autónomos que descendieron y nunca regresaron. Para la mente talasofóbica, esto es pura pesadilla, la idea de sumergirse en la nada, de perder contacto con la superficie y desaparecer sin explicación. Los informes oficiales hablan de fallas técnicas, pero nunca hay certeza total. Las misiones desaparecidas son testamento del poder abrumador del océano, no importa cuánto avance la tecnología, seguimos siendo frágiles ante su inmensidad silenciosa. Criptozoología marina. Entre los mitos modernos del océano, pocos inquietan tanto como el Ningen. Se dice que es una criatura humanoide blanca, de tamaño colosal, avistada por barcos balleneros japoneses en el Pacífico Antártico. Sin rostro definido, sin ojos visibles y con extremidades largas y ondulantes, el Ningen parece más un espectro que un animal. Supuestos videos muestran siluetas borrosas en aguas oscuras y aunque su existencia no ha sido confirmada, la falta de pruebas claras solo alimenta el miedo. Pero no es el único, el Leviatán, el Lusca, el Akorokamui y otras entidades marinas también forman parte de las leyendas y reportes no oficiales de todo el mundo. Para muchos, estos seres son producto de la mente, pero para otros, son la razón por la que jamás explorarían las profundidades. El hecho de que aún no se haya cartografiado ni el 20% del fondo marino deja abierta la puerta a horrores que quizás todavía no queremos encontrar. RMS Titanic como símbolo de la fragilidad humana en el mar profundo. El hundimiento del RMS Titanic en 1912 es uno de los eventos más simbólicos del poder abrumador del océano. Se trataba de la embarcación más avanzada y lujosa de su tiempo, considerada insumergible, y sin embargo fue vencida por un encuentro casual con un iceberg. Murieron más de 1.500 personas, muchas de ellas en medio de la noche, atrapadas en las entrañas de un gigante de acero, rodeadas por un mar negro y gélido. Para la talasofobia, el Titanic representa mucho más que un naufragio, es el recordatorio de que no importa cuánto confiemos en nuestra tecnología o arrogancia, el mar siempre puede reclamar lo que quiera. Hoy los restos del Titanic descansan a más de 3.800 metros de profundidad y las imágenes del casco destrozado, envuelto en oscuridad y silencio, son suficientes para despertar angustia. Nivel 3. Océanos prehistóricos. Millones de años atrás, los océanos eran mundos completamente diferentes. Gigantescos mares interiores cubrían continentes enteros y las criaturas que los habitaban eran tan extrañas como aterradoras. El mar de Tetis, por ejemplo, albergaba depredadores colosales como el Mosasaurus y el Pliosaurio, capaces de devorar a un tiburón blanco de un solo bocado. Estas criaturas dominaban un mundo líquido sin luz artificial, sin humanos y sin límites. Aunque están extintos, muchos sienten escalofríos al imaginar estos océanos primitivos y para quienes padecen talasofobia, pensar en un océano que alguna vez fue gobernado por monstruos reales es suficiente para generar ansiedad. Algunos fósiles han sido hallados en lugares inesperados, lo que lleva a teorías de que no todos estos depredadores desaparecieron. La narcosis bajo el agua. Cuando un buzo desciende a profundidades extremas, comienza a experimentar un fenómeno conocido como narcosis por nitrógeno. Se trata de un estado alterado de conciencia provocado por la presión, donde la mente se nubla, las decisiones se vuelven erráticas y los sentidos se distorsionan. Algunos la describen como una borrachera submarina y otros, como una pesadilla lúcida. Hay casos documentados de buzos que, bajo este efecto, se quitan la máscara o nadan hacia zonas más profundas sin razón aparente. La combinación de oscuridad, presión y narcosis puede transformar el fondo marino en una trampa mortal, y para los talasofóbicos, este estado es especialmente aterrador, ya que no solo estás atrapado en un medio hostil, sino que tu propia mente se convierte en enemiga. Ruido Julia. En 1999, otro sonido misterioso fue captado por los hidrófonos de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Lo bautizaron como Julia, y a diferencia de The Bloop, este era más prolongado y aún más inquietante. Su frecuencia parecía orgánica, como un lamento amplificado por kilómetros de agua, pero lo más extraño fue su origen, que provenía de una zona cercana a la Antártida, pero nunca se localizó con precisión.
Aunque se sugirió que podría deberse a iceberg arrastrándose por el lecho marino, la intensidad y tono del sonido generaron otras teorías. Algunos lo vinculan a criaturas gigantes nunca vistas y otros a estructuras submarinas ocultas. Escuchar esa grabación, con su tono gutural y su duración antinatural, es como escuchar una advertencia desde las profundidades. Muertes en Blue Holes. Los Blue Holes son pozos submarinos naturales que se extienden en vertical hacia la oscuridad. Dance Blue Hole, en las Bahamas, es uno de los más famosos, tiene más de 200 metros de profundidad y sus aguas parecen calmas y cristalinas en la superficie. Pero este entorno ha cobrado la vida de muchos buceadores debido a que se trata de un espejismo mortal. La claridad del agua hace que el fondo parezca más cerca de lo que realmente está, llevando a buzos inexpertos a confiarse. Cuando se dan cuenta de que el ascenso no será rápido, ya es demasiado tarde y muchos mueren sin dejar rastro. Incluso buzos profesionales han sido víctimas de este fenómeno visual. Estos agujeros representan el horror máximo, una boca azul que no lleva a otro lugar que al vacío. Son portales que parecen naturales, pero que conducen a la muerte silenciosa, sin señales ni aviso. Museos subacuáticos. Existen museos submarinos, como el Musa en Cancún, donde cientos de esculturas humanas fueron instaladas en el lecho marino. Aunque su propósito es ecológico y artístico, su aspecto es inquietante, figuras de personas de pie, sentadas o en fila, erosionadas por el agua, cubiertas de coral y algas, con rostros que parecen mirar al vacío. Al verlas, se siente la atmósfera de una civilización sumergida, olvidada, atrapada en una eternidad sin sonido, y para muchos, estas imágenes despiertan asombro. Es como si el océano hubiera capturado un instante humano y lo hubiera encerrado bajo su manto para siempre. Estar entre ellas genera la sensación de ser observado por lo que ya fue. Síndrome del vacío abisal. Este término no es clínico, pero ha sido adoptado por comunidades en línea para describir una sensación extrema de terror existencial frente al océano profundo. Quienes lo padecen reportan ataques de pánico al ver imágenes de vastos espacios submarinos, especialmente cuando hay una figura humana flotando sobre un abismo. Es como si el mar te llamara, como si hubiera una atracción inquietante hacia el vacío. Este síndrome combina claustrofobia y agorafobia, miedo a espacios cerrados y abiertos al mismo tiempo. La ansiedad que provocan no es solo física, sino filosófica. ¿Qué somos frente a esa inmensidad y qué hay en nosotros que reacciona con tanto pavor al ver el azul oscuro infinito? Muchos sienten que el océano no es solo agua, sino un espejo cósmico de lo desconocido. Nivel 4. Submecanofobia. La submecanofobia es un subtipo de talasofobia que se manifiesta como un miedo irracional hacia objetos artificiales sumergidos en el agua. Puede tratarse de hélices de barcos, estatuas, estructuras metálicas oxidadas o maquinaria olvidada bajo la superficie. Estos objetos provocan una inquietud visual y emocional particular, parecen estar fuera de lugar, invadiendo el mundo natural, ocultos por la distorsión del agua. Algunos sienten como si vigilaran desde abajo. El miedo no es solo a lo que son, sino a lo que representan: tecnología abandonada, historia sumergida y ruina silenciosa. Verlos rodeados por algas, corales o peces, los convierte en tótems sombríos de una civilización que no pertenece al océano. Harrison Okene. Harrison Okene, cocinero nigeriano, fue el único sobreviviente de un naufragio que dejó atrapada una embarcación a 30 metros bajo el mar. Durante 3 días, permaneció en una burbuja de aire en completa oscuridad, rodeado por el cadáver de uno de sus compañeros y el sonido constante del agua intentando invadir su refugio. Vestido solo con ropa interior, sin comida y con oxígeno limitado, Okene rezó mientras las temperaturas caían. Fue rescatado por buzos que creían que no quedaba nadie con vida. El video de su hallazgo es escalofriante, ya que se ve como una mano emerge lentamente del agua, tocando al buzo, quien retrocede del susto. Para algunos, esta historia encarna el terror máximo: estar atrapado bajo toneladas de agua, consciente, esperando un final inevitable. La idea de una muerte lenta, silenciosa y olvidada por el mundo convierte este caso en una de las historias reales más aterradoras del océano moderno. USS West Virginia.
Durante el ataque a Pearl Harbor en 1941, el acorazado USS West Virginia fue hundido con parte de su tripulación aún a bordo. Varios marinos quedaron atrapados en compartimentos estancos bajo el agua, sin posibilidad de escapar, pero días después, los rescatistas escucharon golpes provenientes del interior del casco. Eran señales de vida, pero la ayuda no llegó a tiempo, y años más tarde, cuando el barco fue reflotado, encontraron un calendario marcado con sangre. Los marinos habían sobrevivido hasta 16 días en la oscuridad, sabiendo que morirían lentamente. Esta historia no solo es un retrato del horror físico, sino psicológico. Estar atrapado, consciente, sabiendo que la salvación no vendrá, es una forma de muerte que aterra incluso a quienes no padecen talasofobia. La cueva de Jacob's Well. Jacob's Well es una atracción natural de apariencia tranquila, un manantial cristalino en Texas con una abertura de unos pocos metros de ancho. Sin embargo, esta belleza esconde una trampa mortal. La cueva se sumerge en un sistema de túneles estrechos y oscuros que se extienden por decenas de metros en varias direcciones. Ha cobrado la vida de al menos una docena de buceadores, ya que muchos entran creyendo que podrán explorar fácilmente, pero la orientación se pierde rápidamente y el paso entre cámaras se estrecha hasta volverse imposible. Algunos cuerpos nunca fueron recuperados, y videos de exploraciones muestran el descenso hacia una oscuridad azul casi hipnótica. Para muchos, Jacob's Well representa la paradoja perfecta, una entrada pequeña, hermosa, casi inofensiva, que lleva directo a la muerte. Un abismo que no perdona la curiosidad ni el error humano. Sifonóforos y organismos coloniales gigantes. Los sifonóforos son criaturas abisales poco conocidas, pero absolutamente perturbadoras. A diferencia de otros animales, no son un solo ser, sino una colonia de organismos interdependientes que actúan como un solo cuerpo. Algunos ejemplares alcanzan los 40 metros de longitud, superando incluso a la ballena azul. Vistos en imágenes de RAVs, parecen cuerdas vivientes flotando en espiral, con luces bioluminiscentes y movimientos ondulantes. Su apariencia alienígena y su comportamiento casi inteligente despiertan una sensación de incomodidad extrema y se desplazan sin esfuerzo en aguas donde ningún humano podría sobrevivir. En lo más profundo del océano, estos seres flotan lentamente, como fragmentos de otro mundo. Tiburones de Groenlandia. El tiburón de Groenlandia es una criatura que parece salida del fondo del tiempo. Puede vivir más de 400 años y habita en las aguas heladas del Ártico y el Atlántico Norte, y su aspecto es descomunal, piel rugosa, ojos opacos y un movimiento lento pero constante. Algunos ejemplares han sido encontrados con restos de osos polares y alces en el estómago, pero lo más perturbador es su longevidad. Un tiburón puede estar nadando en la oscuridad desde antes de la Revolución Francesa. Y sigue ahí, ciego, silencioso, acechando sin prisa. Su carne es tóxica para los humanos, y pocos se han cruzado con uno, y los videos son escasos. Pero su sola existencia recuerda que en el fondo del mar hay criaturas que no tienen prisa, que no se adaptan al mundo moderno, y que podrían seguir nadando mucho después de que nosotros desaparezcamos. Gigantismo abisal. En las profundidades extremas del océano ocurre un fenómeno extraño, el gigantismo abisal. Por razones aún no del todo comprendidas, muchos organismos marinos presentan tamaños desproporcionados. Isópodos del tamaño de un gato, calamares que superan los 15 metros, medusas que parecen cortinas vivientes. Este fenómeno se atribuye a la presión, la escasez de luz y la lentitud del metabolismo, pero su efecto es visualmente perturbador. Ver un camarón de 40 centímetros o un gusano de mar tan largo como un humano desafía nuestra percepción natural de las cosas. Para los talasofóbicos, el gigantismo no solo es asombro, es horror. Criaturas comunes transformadas en bestias por la oscuridad. Nivel 5. Estatua de Jason Voorhees. En un lago de Minnesota, un artista decidió instalar una estatua a escala real de Jason Voorhees, el icónico asesino enmascarado de la saga Viernes 13. La figura, encadenada al fondo del lago y con su característico machete, fue colocada a más de 10 metros de profundidad, donde flotaba inmóvil, mecida por las corrientes.
Su descubrimiento por buzos desprevenidos causó terror real, ya que parecía observar desde la penumbra y aunque fue retirada por las autoridades, otras versiones han aparecido en diferentes lagos. Es una broma convertida en trauma, porque en el mundo submarino, incluso la ficción puede volverse demasiado real. Ojos gigantes en la oscuridad. En muchas misiones con vehículos submarinos no tripulados, los operadores han contado experiencias que parecen sacadas de una película de terror. Se cuenta que al explorar las profundidades, donde la luz natural no existe, las cámaras han captado de pronto lo que parecen ser ojos gigantes reflejando el brillo artificial. Algunos testimonios describen parpadeos, movimientos lentos y hasta reacciones a la presencia del aparato. Lo más inquietante es que estos ojos suelen ocupar toda la pantalla, y luego simplemente desaparecen, sin que se vea el cuerpo al que pertenecen. Las grabaciones rara vez son públicas, lo que alimenta la sospecha y el misterio, y para muchos, es evidencia de criaturas que viven en el silencio absoluto del abismo. El mar como el inverso del espacio exterior. Si el espacio es el vacío frío sobre nuestras cabezas, el mar profundo es su reflejo oscuro bajo nuestros pies, ya que ambos parecen infinitos, inhóspitos, letales y aún inexplorados. Pero mientras el espacio parece lejano, el océano está aquí mismo, tocándonos los pies. La talasofobia encuentra aquí una de sus raíces más profundas. El mar no solo es peligroso, es también simbólicamente abrumador. Descender al fondo marino es como ingresar a un universo paralelo donde la presión te aplasta, la luz desaparece y el tiempo pierde sentido. Las comparaciones visuales entre galaxias y bioluminiscencia no son coincidencia, y ambos territorios nos recuerdan lo pequeños, frágiles e ignorantes que somos. Pero el mar tiene una diferencia, es accesible. Está en nuestra casa, y por eso, aterra aún más. El caso de Yuri Lipsky. Yuri Lipsky fue un buzo ruso que murió en el año 2000 al explorar el Blue Hole de Dahab, en Egipto. Llevaba una cámara en el casco y esa grabación fue recuperada tras su muerte. En ella se puede ver cómo desciende más allá del punto seguro, hasta que la narcosis por nitrógeno y la presión no afectan. Su respiración se acelera, su flotabilidad falla y empieza a girar sin control, también se oyen burbujas, ruidos metálicos y finalmente, un silencio que hiela la sangre. El video, ampliamente difundido, se ha convertido en una referencia macabra para talasofóbicos, una muerte real, captada en primera persona en las profundidades insondables. Es la prueba de que el mar no perdona errores y que incluso el profesional más preparado puede desaparecer sin dejar rastro. Magnapina Squid. El magnapina, o calamar de aletas grandes, es una de las criaturas más extrañas jamás filmadas en las profundidades del océano. Fue captado por cámaras ROV a miles de metros de profundidad. Su cuerpo es gelatinoso, casi transparente, tiene brazos y tentáculos descomunalmente largos que cuelgan hacia abajo formando ángulos rectos, como si no obedecieran leyes naturales. Su movimiento lento, flotante y antinatural parece sacado de una pesadilla. No se sabe mucho de esta especie, cuántos hay, qué comen o cómo se reproducen, y lo poco que se ha visto genera terror. No porque sea agresivo, sino porque su sola existencia desafía nuestra comprensión. Es una criatura que parece haber salido de otro mundo, pero vive en el nuestro. Un espectro que habita el abismo, esperando ser visto, por accidente. El mar como tumba colectiva. Más de 3 millones de naufragios conocidos yacen en el fondo del mar. Desde galeones españoles hasta submarinos de guerra, el océano es el mayor cementerio del planeta. No hay lápidas, no hay nombres, solo silencio. Cuerpos que jamás fueron recuperados, ciudades costeras hundidas y migrantes desaparecidos en travesías desesperadas. La talasofobia no es solo miedo al agua, es miedo a ese legado de muerte, a flotar sobre siglos de tragedias humanas. En ciertas zonas, como el mar Mediterráneo, se han convertido en tumbas masivas sin identificar y cuando nadamos en aguas abiertas, lo hacemos sobre los restos de generaciones perdidas. Y eso, en el fondo, es lo más perturbador. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que un me gusta y una suscripción me anima a traer más de este tipo de contenido. Sin nada más que decir, cuídense y nos veremos en el próximo video.